Estandartes de Grifonia capítulo 4, celebraciones y vasallaje. Después de un breve intercambio de cortesías, Lord Silas y su partida de guerra se unieron a nosotros dentro de Blackwater. A pesar de que habían llegado demasiado tarde para la batalla propiamente dicha, había una sensación de alivio en el aire al ver a los soldados caminando entre nosotros. Ya habíamos hecho el sangrado de nuestros hogares y podíamos entregar las cosas a los profesionales. En general, la totalidad de nuestras bajas ascendió a 4 muertos y 19 heridos. Sabía que nos habíamos llevado muy a la ligera en el gran esquema de las cosas, pero eso no alivió el conocimiento de que había llevado a la gente a la muerte. No dejaba de repetirme a mí mismo que, pasara lo que pasara hoy, podría haber sido mucho, mucho peor para nosotros. Cuando comenzamos a desmantelar las defensas alrededor del pueblo, miré hacia donde estaba la masa de heridos en la plaza del pueblo. Los más afortunados entre ellos estaban erguidos y hablando, mientras que otros simplemente yacían sobre sus sábanas y solo el débil subir y bajar de sus pechos decía que todavía se aferraban a la vida. Fueron los que estaban despiertos y gritando en agonía los que enviaron un escalofrío por la columna vertebral de cualquiera que escuchara. Felian había reservado el suministro limitado de sedantes para los que estaban en peor forma, y eso dejó a un puñado de heridos despiertos para sufrir. Al menos tuvimos la suerte de tener un verdadero sanador para cuidar las heridas. Tuve una horrible sensación en mis entrañas de que el número de muertos sería mucho mayor si no tuviéramos a Felian para traerlos de vuelta al borde del abismo. Incluso el que había caído sobre las barricadas había sobrevivido, salvado por la aplicación de una cataplasma mágica que había logrado unir sus entrañas. Las posibilidades aún eran escasas para algunos de ellos, pero no obstante era una oportunidad. Mucho mejor que los bandidos. Ninguno de la multitud que había venido aquí había sobrevivido. En cambio, sus cuerpos se esparcieron por las calles y los campos circundantes, dondequiera que cayeron. Cuando vi por primera vez los campos de los muertos, sentí arcadas cuando la adrenalina de la batalla se había disipado. Nunca había visto tanta sangre en mi vida. Si alguna vez estaría hecho para el campo de batalla o no, era algo que no podía decir en este momento. Habría que hacer algo con los cuerpos en poco tiempo, antes de que empezaran a pudrirse. Había algunos aquí que parecían imperturbables por toda la prueba. La mayoría de los aldeanos tenían expresiones sombrías mientras observaban la carnicería. Los caballeros, por otro lado, se rieron y bromearon mientras iban a recuperar sus mochilas del bosque en el que las habían escondido, completamente indiferentes a los espectáculos de violencia. Mientras se hacía eso, Lord Silas se acercó a Gunther y a mí cuando empezábamos a organizar la limpieza del campo de batalla. Tomó asiento en un tocón cercano, la cota de malla tintineaba mientras escuchaba. Gunther le dio un asentimiento de reconocimiento antes de volver a sentarse, estirando sus garras frente a él. En ese momento, iré y reuniré a algunas personas que todavía están en condiciones de funcionar. Sal ahí fuera y ocúpate de todos esos cuerpos. Mira si podemos ocuparnos de todos ellos antes del anochecer. Oh, pero tal cosa no puede esperar hasta la mañana. Has luchado y ganado, te has ganado un descanso. Que los insectos y los gusanos se den un festín con ellos, como nos damos un festín a nosotros mismos. Silas se quejó. Esto hizo que los dos arqueáramos las cejas. Esa fue una opinión bastante infantil. Es mejor arreglar un desastre antes de que empeore, y por lo que le digo, Gunther estaba de acuerdo. Me temo que no, señor, respondió Gunther con una profunda reverencia. Es mejor lidiar con eso ahora, en lugar de arriesgarnos a que todos nos enfermemos en un par de días. Ah, muy bien. Supongo que tienes razón, querido anciano Griff, capituló Silas de inmediato, descartando su queja anterior con una carcajada. Tiendo a quedar atrapado en el momento a veces. Pero me preocupa que no habrá suficiente tiempo en el día para tratar tanto con los caídos como con las celebraciones de los victoriosos. Ha sido una distracción agradable ir deambulando por el campo para lidiar con las plagas, pero debo regresar a la ciudad tan pronto como el tiempo lo permita. Hubo un brillo repentino en los ojos de Silas antes de que agitara el puño en el aire con entusiasmo. Ah. Aquí veo la solución. Mis soldados y yo ayudaremos en la limpieza. Al hacerlo, ambos completaremos el deber más rápido y podremos compensar nuestra incapacidad de llegar antes para ayudar en la batalla. Entonces, Silas bajó repentinamente la cabeza y se golpeó el pecho con el puño a modo de saludo, sorprendiéndonos a los dos. Y debo disculparme por el hecho de que tu aldea fue sitiada. No había pensado que era probable que la escoria tratara de reunir una fuerza para oponerse a mí.
En cierto modo, es mi culpa que tu aldea haya sido atacada. Y por eso, pido perdón. Sin embargo, al vencedor le corresponde el botín, por lo que no solo tiene derecho a recuperar los derechos de su equipo, sino que también puede reclamar cualquiera que pueda tener una recompensa vinculada a ellos. Considere esto como una recompensa por el sufrimiento al que fue sometido. No traerá de vuelta a los que perecieron, pero tal vez mejore el sustento de este noble pueblo. A pesar de los constantes giros a la izquierda que Silas seguía lanzando en la conversación con su forma salvaje de hablar, esas eran algunas buenas noticias de toda la prueba. Parecía que un viaje al norte de la ciudad estaría pronto en las cartas para el mercado y esas recompensas. Más armas y armaduras serían útiles si ocurrieran más ataques, pero la reventa nos daría la oportunidad de reemplazar el ganado perdido prácticamente gratis. Pero antes de que pudiéramos pensar en el futuro, teníamos que lidiar con el presente. Reunimos a todos los que estaban sentados ociosos y salimos a los campos para ocuparnos de los cadáveres. Una tarea más sombría por delante, y luego podríamos dejar atrás el derramamiento de sangre del día. Despojar a los muertos de sus pertenencias era un trabajo profundamente desagradable. Conocer de cerca los cuerpos de esta manera significaba que te volvías íntimamente consciente de cómo murieron exactamente, y sentías que la sangre que se filtraba de las heridas te manchaba las garras mientras quitabas la armadura de los cuerpos y buscabas en los bolsillos. Mientras que la mayoría de nosotros navegábamos por los campos, otros habían sido enviados a recolectar material para una serie de piras. Habían construido 4 más pequeños, cada uno con los restos de uno de nuestros aldeanos caídos que yacían con cuidado encima. Y a una docena de pasos de distancia, una pira más grande tenía los cuerpos de los bandidos apilados al azar. Tuvo que expandirse 2 veces, ya que más y más cadáveres caían sobre el montón de madera. Después de unas pocas horas de duro trabajo, los campos habían sido limpiados de muertos, y nos llamaron a todos para presenciar los funerales. Formando un círculo suelto alrededor de las 5 piras, Gunther dio un paso adelante para comenzar la ceremonia. Hablando solemnemente, se dirigió a la multitud de grifos. Nos reunimos en el campo de batalla para presenciar la partida de estas almas del mundo y ser quienes las envíen en su viaje final cuando regresen a los cielos. Todos los presentes inclinaron la cabeza respetuosamente mientras avanzaba. Para los guerreros caídos de Blackwater, su espíritu valiente y su determinación para defender sus hogares y familias no se olvidarán pronto. Y para aquellos que vinieron a nosotros con crueldad en sus corazones, que encuentren un nuevo camino en lo que les espera a continuación, libres de los pecados que habéis cometido en este mundo. Los caballeros formaron un círculo suelto alrededor del frente y saludaron a las piras, mientras Gunther avanzaba con una antorcha en sus garras. Con él venían otros 4 portadores de antorchas, parientes de los caídos. Y mientras encendemos estos fuegos, que las cenizas de los caídos vuelen una vez más y los traigan en un viaje a tierras más allá. Con eso, los portadores de la antorcha encendieron las piras, las llamas se arremolinaron hacia arriba y rodearon los cuerpos encima de ellas. Los fuegos crujieron y estallaron, rugiendo hacia los cielos mientras los cuerpos se quemaban. Mientras lo hacían, las miradas de los que miraban se dirigieron hacia arriba. Observé cómo las cenizas se retorcían y giraban en el humo, levantadas por la corriente ascendente hacia los fríos cielos del norte. Así que esto es lo que fue un funeral de grifo, un regreso a los cielos y el final del ciclo. Realmente fue una vista increíble para la vista, una especie de finalidad y desconexión con el mundo de abajo. Una vez que los cadáveres de los aldeanos fueron inmolados, la multitud comenzó a regresar a Blackwater. Los cuerpos de los bandidos arderían sin testigos. Ya habíamos dado suficiente cara a las piras, y nadie estaba dispuesto a montar vigilia mientras ardían. Mientras caminaba, no pude evitar seguir mirando hacia el cielo. De repente fui muy consciente de los vendajes que quedaban en mis alas. Mirando esos copos ennegrecidos arremolinándose con la brisa, una vez más estaba ansioso por volar yo mismo. Mañana sería el momento de quitarme la férula y encontrar a alguien que estuviera dispuesto a enseñarme una parte fundamental de lo que significa ser un grifo. La atmósfera solemne se mantuvo cuando regresamos al pueblo, pero rápidamente se convirtió en una celebración estridente tan pronto como se trajeron las primeras jarras de vino. Lord Silas y su partida de guerra habían traído consigo un tesoro oculto de vinos y carnes, y los aldeanos estaban ansiosos por probar el lujo de los nobles por sí mismos. Uno de los últimos cerdos del pueblo también fue sacrificado y se convirtió en la pieza central de la floreciente fiesta mientras se asaba en un asador.
Las celebraciones se habían convertido rápidamente en un festival en miniatura, con varios juegos y música apareciendo a medida que avanzaba la noche. Me encontré fascinado por el concurso de tiro con arco, viendo cómo Kirill lograba vencer a uno de los caballeros de Silas. El caballero aceptó su derrota con gracia y le pasó un puñado de monedas al joven grifo, para su deleite. Cynthia también había participado, llegando a estar entre los 5 primeros, pero hubo algunos buenos tiradores entre los soldados que la alcanzaron. La intensidad de la fiesta se mantuvo mientras la luz del sol permaneció en lo alto. Los grifos alegres charlaban excitadamente y jugaban a las cartas en las mesas, y todos comían hasta saciarse de los montones de comida esparcidos por todo el pueblo. A medida que el sol se ocultaba hacia el borde del horizonte, la fiesta comenzó a calmarse. En la luz del crepúsculo, los grifos conversaban en voz baja mientras bebían vino en mesas iluminadas por antorchas y hogueras. Estaba sentado en una de esas mesas aisladas con una copa de vino, cuando me encontré con Silas emergiendo de la penumbra. Entonces, he oído que eres el poderoso guerrero responsable de organizar la defensa de este pueblo, dijo Silas tan pronto como se sentó frente a mí. Una hazaña notable enfrentarse a un enemigo superior con tan pocos muertos. Eso es algo que rara vez se ve. Supongo que eso es verdad. Sin embargo, no me llamaría exactamente un guerrero. Esa fue la primera batalla en la que participé. Ser elogiado por mi habilidad para matar me hizo sentir incómodo. Oh, ¿cómo te llamarías entonces? Silas enarcó las cejas. Esa claramente no era la respuesta que había estado esperando. Yo, no estoy seguro para ser honesto. Solo he estado aquí durante un mes como máximo, y mi vida ha cambiado tan drásticamente que es completamente irreconocible para mí. Tomé otro trago de mi vino antes de continuar. Quiero decir, si alguien me hubiera dicho un mes que lucharía contra una horda de bandidos asesinos en un pequeño pueblo de grifos, habría pensado que estaban locos, concluí con una risita. Oh. Dime, ¿cómo era tu vida antes? ¿Has despertado mi curiosidad?, preguntó Lord Silas, inclinándose hacia mí. Acababa de ser un ingeniero junior, listo para continuar con el legado familiar. Eso fue antes de que me despertara en el bosque aquí, sin tener idea de cómo. Ah, un grifo erudito entonces. Silas asintió comprendiendo. Siempre es algo valioso tener una educación, aunque debo confesar que no estoy seguro de cuán abiertamente útil es para un pequeño pueblo como Blackwall. Sí, pero eso es todo para lo que soy bueno aquí en el pueblo. Enseño algunas lecciones literarias a los aldeanos, y algunas otras clases para aquellos que quieren asistir. Básicamente, solo deambulo por el resto del día. Tengo unas pocas monedas que estoy quemando lentamente para pagar la comida y el alojamiento. Mientras hablaba me di cuenta. Probablemente tendrá que encontrar algo más pronto o seguir adelante, eventualmente ese dinero se agotará después de todo. Nunca probé la agricultura, podría terminar haciéndolo bien. Silas consideró mis palabras por un minuto antes de hacer otra pregunta. ¿Qué te llevó a decidir quedarte y defender este lugar? Por lo que he deducido, no tienes grandes lazos con este lugar. Sin embargo, tú, alguien que no estaba acostumbrado a los horrores de la batalla e ignorante del arte de la guerra, te quedaste y luchaste por aquellos que apenas has conocido. Fruncí el ceño cuando se me ocurrió la respuesta. Esa fue una pregunta un poco extraña para hacer, pero supongo que fue un poco extraño arriesgarme así. Bueno, me cuidaron muy bien cuando no tenía a dónde ir. Son un buen grupo de personas, y no habría sido capaz de perdonarme si los hubiera dejado morir a todos. Tuve algunas ideas de la historia que pensé que podrían ayudar y proteger al pueblo, así que las compartí. Al menos esa era la forma en que yo veía las cosas. Aparentemente, Silas pensó diferente. Pero no solo ayudaste, como dices. Escuché de algunos de tus compatriotas que tú fuiste quien personalmente luchó y mató al campeón enemigo. Ciertamente ayudaste a planificar la defensa, pero también luchaste. En el frente también. Esas no son las acciones de alguien que solo está ayudando, insistió Silas. De hecho, Geralt, estoy convencido de que eres un individuo muy honorable y humilde. Tus acciones pueden haber sido la gracia salvadora de este pueblo, junto con todos en él. Fruncí el ceño mientras Lord Silas continuaba hablando. ¿Hacia dónde se dirigía con esto? Y como tal, me hacen creer que serías un excelente caballero para este pueblo. Mi mente se detuvo bruscamente mientras procesaba lo que acababa de suceder. Eso era más o menos lo último que esperaba escuchar. Al menos no hice un escupitajo y pude tragarme la bebida. ¿Qué? Casi le grité en protesta.
Pero, yo no soy noble. ¿Por qué harías a alguien como yo el caballero del pueblo? Silas descartó mi protesta con desdén. Ah, no hay necesidad de preocuparse por eso. Si bien sería un motivo de preocupación entre el resto de la nobleza si tuviera que regalar a un plebeyo el dominio sobre una ciudad u otro feudo más grande, especialmente uno con señores subordinados, no planteará ningún problema asignar una simple aldea a un impresionante plebeyo. ¿Qué? ¿Estás seguro de eso? No podía creer lo que estaba escuchando. La idea de que alguien simplemente daría dominio sobre un lugar como si fuera un favor de fiesta era completamente ajena a mí. Sí, de hecho lo soy. Verás, mi encantadora hermana Elaine, bueno, ella me ha dicho que necesito encontrar algunos grifones respetables fuera de los círculos políticos actuales para levantar y tomar posesión de los feudos no reclamados directamente fuera de mi ciudad. Algo sobre el riesgo de permitir que otros se acerquen demasiado a casa. Confío en su juicio en el asunto, y como tal confieso un motivo oculto en mis viajes en los últimos días. He estado buscando personas como tú. Silas comenzó a hablar excitadamente ahora, mientras soltaba lo que sin duda eran secretos políticos para cualquiera que escuchara. Pero, ¿qué pasa con Gunther? Ha sido el anciano de la aldea durante años. Él fue quien me salvó cuando el jefe de los bandidos casi me mata. ¿Por qué elegirme a mí si vas a elegir un caballero? Gunther es un poderoso guerrero y un hábil líder por derecho propio, eso es cierto. Silas se reclinó hacia atrás tarareando, antes de sentarse derecho una vez más. Pero me han dicho que no sabe leer, y eso es un gran problema cuando se trata de los compañeros. Tú, por otro lado, tienes una educación y casi seguro que has pasado algún tiempo en círculos formales. Estoy seguro que te será mucho más fácil navegar por el nido de Wyverns que es la corte, y como tal, me prestarás tu ayuda más fácilmente. En resumen, Silas me miró fijamente con una sonrisa firme, eres educado, honorable y ya has formado una conexión con la gente de este pueblo. No puedo pensar en nadie más adecuado para tomar la prestigiosa posición de Lord of Blackwater. Golpeó su puño contra su pecho a modo de saludo antes de ir aún más lejos. Como tal, te hago este juramento. Haré que te conviertan en un par del reino, como elogio por tus habilidades y honor. Lord Silas se inclinó casi directamente sobre la mesa y pude oler el olor a alcohol en su aliento. El señor estaba borracho. Eso explicaba muchas cosas. Dios mío, ¿en qué me acababa de meter? Estaba estupefacto cuando él brindó por mi logro una vez más, antes de que Silas desapareciera una vez más, presumiblemente para encontrar más para beber. Eso me dejó solo a mí sentado en la mesa bajo la tenue luz del atardecer. Solo. Cuando salió el sol a la mañana siguiente, mi mente se sentía confusa mientras me despertaba. Los recuerdos de la noche anterior eran turbios en medio de los latidos sordos de mi cráneo. Lo primero que me vino a la mente fue mi lesión. Mi ala debería estar bien y verdaderamente curada en este punto, y estaba ansioso por verlo por mí mismo. Desenvolviendo las vendas de lino, la férula que había estado en mi ala durante casi todo el tiempo que había estado en este mundo finalmente se desprendió. Flexionando mi ala, fue agradable volver a tener un rango completo de movimiento de todos mis apéndices. Me sentí como un progreso. Mientras agarraba un puñado de frutas secas y nueces para un desayuno ligero, recordé lo que me había dicho Silas la noche anterior. Cierto, me había hecho un juramento borracho para convertirme en el señor de Blackwater. Lo mejor era tratar con eso primero, no había forma de que realmente estuviera comprometido con lo que había dicho, ¿verdad? Pero en el momento en que salí por la puerta, inmediatamente me saludó el rostro sonriente de Silas. Se levantó de donde estaba sentado cerca. ¿Había estado esperando afuera a que me despertara? ¡Ay, Geralt! Silas se me acercó de inmediato y arrojó su garra sobre mi hombro. ¿Estás preparado para la ceremonia? Debemos comenzar pronto. Me gustaría pasar el mayor tiempo posible en la carretera hoy. Mis disculpas, señor Silas. Me incliné a modo de saludo tan pronto como me recuperé del impacto de la emboscada. Pensé que habrías cambiado de opinión por la mañana. ¿Qué, y convertirme en un rompejuramentos? Creo que no. Respondió Silas con un poco de indignación en su voz, pero eso fue sofocado rápidamente mientras continuaba hablando. Si bien mi decisión fue ciertamente rápida, por supuesto, sigo confiando en tus habilidades, joven Geralt. Silas parecía tener solo unos años más que yo como máximo, y me estaba llamando joven. Pronto me arrastró hacia el centro del pueblo. A nuestra llegada, encontramos que todo el pueblo se había reunido una vez más.
Todos estaban reunidos en la plaza del pueblo, murmurando en voz baja entre ellos. El estado de ánimo de la multitud esta mañana podría describirse mejor como tibio. Todos todavía estaban cansados por la noche y no parecían tener idea de por qué tenían que reunirse de nuevo esta mañana. Los caballeros y soldados reunidos se cuadraron en una ordenada fila detrás de Silas. Por las miradas orgullosas que me lanzaron, parecía que al menos habían descubierto lo que estaba a punto de ocurrir. Cuando entramos en la plaza, Silas me indicó que me arrodillara ante él. Al hacerlo, levantó la voz para dirigirse tanto a mí como a los grifos reunidos. Geralt, me has demostrado que eres una persona honorable y capaz. Como es mi derecho como señor sobre estas tierras, serás recompensado por tus acciones. La multitud se interesó más en los procedimientos ante la mención de una recompensa. Las conversaciones en la multitud comenzaron a intensificarse, pero una garra levantada de Silas devolvió la atención al asunto en cuestión y se hizo el silencio. Todos los ojos estaban ahora hacia adelante. Como tal, he decidido que se te conferirá el título de señor de Blackwater y se te elevará al estatus de caballero de mi corte. Los espectadores comenzaron a mirarse el uno al otro en estado de shock, confundidos por la repentina cita. Pero con la entrega de este regalo, debo exigirte un juramento de lealtad. Silas se enderezó y se tomó un momento para revisar mentalmente su guión antes de volver a hablarme. Tú, Geralt, juras solemnemente defender las leyes del reino, actuar como árbitro y líder de aquellos bajo tus alas. ¿Juras defender a tu señor y sus tierras, ser el escudo contra los horrores del mundo? ¿Juras ser para siempre honorable y virtuoso, ser un ejemplo de dignidad y gracia para el mundo? Lo juro solemnemente. Con eso, me llevé el puño al pecho a modo de saludo y traté de ocultar mis nervios a los espectadores. Sin retroceder ahora. Entonces yo, Lord Silas de Gryffindor, acepto tu juramento y te doy la bienvenida como un par del reino. Levántate ahora, caballero Geralt, señor de Blackwater. Mientras me ponía de pie, me di cuenta de que ahora había entrado oficialmente en el mundo de la política medieval, los salones de nobles y caballeros. Si alguna vez había querido una vida tranquila y sin pretensiones, acababa de perder la oportunidad de hacerlo. Miré a las personas sobre las que me acababan de dar el mando, para ver qué me mostraban sus rostros sobre sus pensamientos sobre todo el asunto. Las reacciones de los aldeanos fueron mucho más silenciosas de lo que esperaba. Hablaron en voz baja entre ellos, pero en general parecían tranquilos sobre lo que acababa de suceder. Sus rostros revelaron un poco de preocupación y cautela, pero nada parecido a lo que inicialmente temía ver. Celian incluso parecía estar un poco divertido por toda la situación. Los únicos que tuvieron reacciones más fuertes fueron Gunther y Cynthia. Gunther estaba visiblemente frustrado, mientras que Cynthia parecía preocupada. Eso fue inesperado y, sinceramente, un poco preocupante. Decidí tratar de llegar al fondo de sus reacciones lo antes posible, y ver si podía cortar de raíz los problemas que tenían con esto. Esos dos eran los que me consideraría más cercano aquí en Blackwater, y no iba a dejar que las cosas se desmoronaran entre nosotros sin tratar de arreglarlo primero. Después de que tuvo lugar el nombramiento de caballero, busqué a mis compañeros de casa. Encontré a Cynthia justo al lado de la plaza, ayudando en la limpieza de las celebraciones de la victoria. Su cabeza estaba en el suelo mientras trabajaba, y no se dio cuenta de mi acercamiento. ¿Hay algo de lo que quieras hablar? Parecías bastante molesto esta mañana, pregunté. Cynthia estuvo a punto de saltar de sus plumas cuando hablé. Oh. No es nada, Lord Geralt. Por alguna razón, lo dudo, respondí, completamente escéptico. Hubo una pausa incómoda, mientras se tomaba un momento para considerar su respuesta. Es solo que, ahora eres nuestro señor jurado. Es mucho en lo que pensar. Cambia las cosas, y yo, todavía no sé exactamente cómo. Cynthia se negó a mirarme a los ojos mientras hablaba. Eso explicaba las cosas. Y la cosa era que Cynthia tampoco estaba equivocada. Al final del día, con mi ascensión al título de caballero, Silas había colocado una barrera inamovible entre el resto del pueblo y yo. Suspiré antes de responder. Si cambia las cosas, lo diré. Pero no creo que sea tanto como pareces pensar. No es que me hayan coronado rey ni nada, solo he subido al peldaño más bajo de la escalera de la nobleza. No hay una gran brecha entre nosotros. Continué explicando. Sigo siendo la misma persona que era anoche, lo que soy no ha cambiado. Mi papel y el propósito de estar aquí, sí, no tenía idea de que esto iba a suceder. Nunca tuve la intención de quedar atado aquí de esta manera. ¿Y qué, planeaste dejarnos atrás?
El tono de Cynthia se volvió agudo y de repente me miró a los ojos por primera vez esta mañana. No, nada de eso. Negué con la cabeza vigorosamente. Yo solo, no sé cómo decirlo correctamente. Intentar. Cynthia me clavó la misma mirada dura que solía tener Gunther. Está bien. Tomé una respiración profunda antes de tratar de expresar mis sentimientos. Lo que quise decirle es que no pensé que me vería obligado a asumir responsabilidades aquí como esta. Nunca me he visto como alguien que asumiera el papel de líder, ¿sabes? Siempre he sido más un vagabundo por la vida. Pero ahora aquí estoy, de alguna manera me he convertido en el que se supone que dirige todo el pueblo. Es mucho para asimilar, y no sé qué va a pasar, dije con un suspiro. Supongo que lo que estoy tratando de decir aquí es que nunca vine aquí buscando convertirme en un señor. Silas ni siquiera me preguntó si era lo que quería, prácticamente me lo endosó. Pero ahora lo soy, y trataré de hacer lo mejor que pueda para todos aquí en Blackwater. Pero nadie gobierna solo. Fijé a Cynthia con la mirada más firme que pude. Puede que ahora sea el señor, pero aún necesitaré la ayuda de ustedes, Gunther, Celian y el resto del pueblo. Agité mis garras mientras hablaba, tratando de ser lo más claro posible. No sé cómo cultivar, y no tengo ni idea de cómo vives. Tengo algunas ideas para cosas que podrían mejorar las cosas, pero no es como si fuera un dios omnipotente que puede resolver todo en mí. El progreso lleva tiempo, y necesito ayuda si puedo hacer realidad cualquier cosa que sueñe. Y seguiré enseñando, por supuesto. Me lo he pasado muy bien enseñando a la gente aquí, y no quiero que eso termine ahora. Me reí cuando se me ocurrió una idea. Demonios, tal vez ahora que es el señor quien enseña las clases, aparecerán más para tratar de ganarme. Eso puso una pequeña sonrisa en su rostro. A Cynthia le encantaban las clases y sabía que estaba feliz de que continuaran. Tal vez le gustaría intentar enseñarle a alguien ella misma. Hablando de enseñanza, voy a necesitar contarte un secreto. Me incliné con complicidad para susurrarle. No sé volar. ¿Qué? Cynthia retrocedió sorprendida por mi declaración y me miró con los ojos muy abiertos. Supongo que para un pueblo que era medio pájaro, que alguien no pudiera volar era inconcebible. Pero, ¿qué? ¿Cómo es posible que nunca hayas aprendido a volar? Me encogí de hombros sin comprometerme antes de responder. Simplemente, nunca lo hice. He pasado la mayor parte de mi vida en el interior con mis libros, y volar por un pasillo no parece la mejor idea del mundo. Cynthia se quedó allí parada y me miró parpadeando. Sí, bueno, ese es mi secreto revelado. Dije mientras pasaba mis garras por las plumas en la parte posterior de mi cabeza. Bueno, una parte de uno más grande de todos modos. Sin embargo, es mejor relajarse con las revelaciones que cambian la vida. Entonces, ¿qué dices? ¿Estarías dispuesto a enseñarme a volar? Significaría mucho. Cynthia pareció asombrada de que le pidiera algo así, pero después de unos momentos de consideración, finalmente me dio una respuesta. Sí, puedo hacer eso. Puedo enseñarte a volar, Lord Geralt. Puedes dejar el señor conmigo, Cynthia, aún somos amigos después de todo. Además, mentiría si no dijera que se siente extraño escuchar eso saliendo de tu boca. Yo puedo hacer eso. Cynthia me sonrió con seriedad esta vez. Gracias, Cynthia, por fin había encontrado una solución a uno de los primeros problemas que tuve en este mundo. Y al mismo tiempo di los primeros pasos para reparar mi amistad. Sin embargo, había una cosa más que podía ofrecer mientras estaba aquí. ¿Quieres ayuda con la limpieza mientras me traes aquí? Oh. Sí, en realidad, me vendría bien un poco de ayuda para mover las mesas hacia atrás. Mientras llevábamos las pesadas mesas de madera a los hogares de donde procedían, reflexioné sobre el impacto que sin duda tendría este día para el resto de mi vida. Pase lo que pase después, me había vinculado con el destino de este pueblo, y había perdido la oportunidad de desaparecer en silencio de regreso a la tierra si alguna vez encontraba la manera de hacerlo. Mi vida había sido un viaje caótico constante recientemente, pero parecía que todo saldría bien al final de todos modos. Fin del capítulo 4.